Ahí estamos. Bien. Nos habíamos quedado entonces con la... individualizan a las personas que intervienen, ¿sí? Estos documentos comerciales, que quería decir que las personas que intervenían en esa operación nos indicaba quién estaba comprando, quién estaba vendiendo, quién estaba pagando en esa operación, ¿sí? En el caso de... ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Bueno, pues yo me veo como que se me tilda, no sé si es mi internet, como que se me tilda la imagen. Pero bueno, si ustedes me escuchan, genial. Individualizan a las personas que intervienen, tiene que ver con que me dice quién es el comprador, quién es el vendedor, los datos del comprador, los datos del vendedor, ¿sí? Son un medio de prueba ante cualquier problema que se presente. Ante cualquier problema que se presente, por ejemplo, ¿sí? Voy al supermercado, o el ejemplo del ticket, y compro, ¿sí? Para hacer las milanesas, pero fui, pagué, y cuando salgo del supermercado me doy cuenta que la cajera me dio mal el vuelto, ¿sí? ¿Cómo voy a reclamar, ¿sí? Ese vuelto que me dio mal? Obviamente vuelvo al supermercado y le muestro, ¿qué me va a decir? Mostrame el ticket, me va a decir la cajera, a ver si yo te cobré bien, ¿sí? Entonces, ese ticket va a ser un medio de prueba ante cualquier problema que se presente. Vamos a volver al caso de la heladera de Garbarino, ¿sí? Compro la heladera de Garbarino y en ese caso, ¿sí? Vamos a suponer que llego a mi casa, la enchufo y la heladera no andaba, ¿sí? No prende, no le funciona la lamparita, no le cierra la puerta o le pasa algo. ¿Qué me va a hacer Garbarino? Me va a decir, bueno, para poder hacer el reclamo que la heladera no funciona, usted me tiene que mostrar la factura del día que la compró, dónde la compró, quién se la vendió, ¿sí? Entonces por eso va a ser un medio de prueba ante cualquier problema que se presente ese documento comercial. Y por último, respaldan con exactitud las operaciones que se van a registrar en los libros contables. ¿Qué quiere decir? Que una vez que la contabilidad va a tomar esos documentos comerciales, va a mirar cada uno de esos documentos y va a decir, mira, acá realicé una compra, entonces en mi libro voy a anotar que registré la compra. Entonces, cuando yo vaya a ver el libro, ¿sí? En donde anoté la compra, lo voy a tener respaldado por esa factura, por ejemplo, por ese ticket, ¿sí? Entonces, si hay algún inconveniente, yo sé que el comprobante que tengo es la factura o el ticket, por ejemplo, para esa compra que realicé, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. ¿Duda? ¿Se entendió esto de dejan constancia de las operaciones que realizan, individualizan a las personas, son un medio de prueba y respaldan con exactitud las operaciones que se registran en el libro diario, en el libro contable, Sí, perdón? profe, se entendió todo. Buenísimo. Vamos a la parte que sigue. Archivo y conservación, ¿sí? Las personas, todos, ¿sí? Nosotros cada vez que vamos a comprar, tenemos que pedir el ticket en el supermercado, si vamos a Frávega nos compramos la computadora, nos tienen que dar la factura, ¿sí? O otros documentos que después vamos a ver. Deben solicitar o retener el comprobante, es decir, quedarse con el comprobante o este documento de la operación que se realizó. ¿Por qué? Primero porque obviamente va a ser un medio de prueba si yo tengo que reclamar algo, ¿sí? Pero también es una forma de obligar, cierta forma por así decirlo, a la persona a registrar en forma correcta todas las operaciones que corresponden, ¿sí? Pagar el impuesto, anotar todo en forma correcta para realizar esa operación. ¿Qué quiere decir? Que obligo a la otra persona a tener que hacer las cosas en forma correcta, que tenga que pagar un impuesto, por ejemplo, por la operación que realizó, o que tenga que tener todo en regla en su negocio. Entonces, por eso también es importante cuando vamos al supermercado pedir el ticket, ¿sí? Cuando vamos a realizar alguna compra, pedir el comprobante, cuando vamos a pagar la luz, pedir el comprobante, ¿sí? También es importante para generar esta dualidad donde yo estoy pagando, por ejemplo, un servicio, pero la otra persona también tiene que registrar ese cobro del servicio en forma correcta. ¿Se entendió esta parte? Dedito arriba ahí. Profe. Buenísimo. Bien. Genial. Después dice, deben ser contabilizados y luego archivados
por orden de fecha de emisión. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que anotar, después vamos a ver el libro, ¿no? Pero en mi libro, ¿qué día realicé esa operación? ¿Qué día realicé esa operación de compra, de venta, de pago, de la operación que yo haya realizado? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice, deben ser contabilizados y luego archivados. Los voy a tener que guardar por orden de fecha de emisión. Sí, me gustaría que eso sí lo anoten en la carpeta, que significa fecha de emisión, para cuando copien, le hacen así como una aclaración. Y la fecha de emisión es el día en el cual se realizó esa operación, ¿sí? Lo que es fecha de emisión. Esperen un cachito. Esperen que no puedo ver el chat. La fecha de emisión tiene que ver con el día en el cual se realizó la operación. Me escribieron en el chat y esperen que voy a dejar de compartir y no... Ahí está. Ah, Nico, buenísimo, gracias por avisar ahí. Ahí estamos. Igual todo lo que, si les pasa algo así, queda todo grabado. Buenísimo ahí, gracias por avisar. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Fecha de emisión, el día en el cual se realiza esa operación. Hoy, por ejemplo, se realizó una compra 19 de abril del 2021. ¿Sí? Entonces, esa es la fecha de emisión. El día en que se realizó la operación y se realizó ese documento. ¿Sí? Esa es la fecha de emisión. Por ley van a tener que ser conservados durante 10 años. 10 años tengo que guardar esos documentos a partir, obviamente, de su fecha de emisión. ¿Sí? Si la fecha de emisión, es decir, el día que se realizó ese documento, es hoy, 19 de abril de 2021, lo voy a tener que guardar hasta el 19 de abril del 2031. 10 años voy a tener que guardar ese documento. ¿Por qué voy a tener que guardar 10 años ese documento? Ante cualquier situación que se me presente, por ejemplo, viene AFIP y me dice, a ver, quiero ver si usted está registrando correctamente sus operaciones, si no evadió ningún impuesto y pagó todo en forma correcta y demás, ¿sí? Me puede pedir que yo presente mis documentos comerciales y yo por 10 años los tengo que tener guardados. Muchos de esos documentos comerciales pueden estar en formato papel o no, ¿sí? Hay muchos, hoy sabemos que avanzó la tecnología y muchos de estos documentos se realizan en formato digital también. Entonces, también debería tenerlos guardados en un archivo, en un pendrive, donde yo lo quiera guardar durante 10 años a esos documentos, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. No. Lo que yo entendía era que, digo, para mí era algún tipo de garantía, pero bueno, o sea que no. Sí, obviamente que es un tipo de garantía el documento comercial. Y también, obviamente, lo que me decís vos, Román, de guardarlo durante 10 años. Sí, de eso. Sí, también, obviamente. Obviamente, vamos a suponer, me compré la heladera y la heladera tiene 2 años de garantía, ¿sí? Para poder usar la garantía, obviamente yo tengo que tener el manual donde dice la garantía y el día que compré esa heladera, ¿sí? Para eso también sirve. Pero guardarlo durante 10 años, ¿sí? Sirve para esta cuestión de, en el caso de la empresa, poder presentarlo ante algún organismo que lo requiera, por ejemplo, para saber si se está realizando correctamente o no el registro de las operaciones. A mí como comprador, si me fui a comprar la heladera, obviamente me sirve a mí para tener, si tengo algún problema, hacer uso de la garantía o demás, ¿sí? Bien. Pregunta, Sí. ¿y después de esos 10 años, tipo, Sí. se desechan todos los archivos? Sí, se pueden desechar en el caso de que ya hayan transcurrido los 10 años. Se pueden, obviamente, porque imagínense que una empresa que está hace 50.000 años, y de, no sé, 100 años no sé, vamos a pensar la Serenísima, no va a estar guardando los documentos comerciales desde 100 años, ¿sí? 10 años se pueden desechar, y en el caso de estar digitales, también se podrían borrar, si los tienen en la nube, si los tienen en un archivo, la forma en que lo tengan, ¿sí? Se pueden desechar después de esos 10 años, sí, es otra buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta?
¿Que surja? ¿No? Bien, continuamos. Partes que va a tener un documento comercial. La mayoría de los documentos comerciales va a contar con estas tres partes. El encabezado, si ahora vamos a ver un ejemplo, un dibujo, en donde encontramos cuáles son los datos del vendedor y cuáles son los datos del comprador. Quién está comprando y quién está vendiendo. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, que fuimos a comprar para Garbarino, ¿sí? Vamos a comprarle a Garbarino, me van a aparecer los datos de Garbarino, dónde está ubicado, la dirección, el del local, el número de teléfono, la dirección de mail, ¿sí? En qué sucursal compré, y me van a aparecer mis datos también, que soy yo la compradora, que compré, cómo es mi nombre y apellido, mi número de documento, dónde vivo, número de celular, ¿sí? En relación a la compra, ¿sí? Entonces, en el encabezado encontramos los datos del vendedor y los datos del comprador. En el detalle que va a estar en el medio del documento, encontramos la descripción de los bienes o de los servicios vendidos o comprados, ¿sí? Por ejemplo, puedo comprar la heladera y entonces en el detalle me va a decir por ejemplo, me va a indicar una heladera, ¿sí? Color blanca, modelo Electrolux con cubetera, por ejemplo. Cantidad por el precio unitario, no sé, 70.000 pesos, ¿sí? O puede ser que haya prestado o recibido algún servicio, ¿sí? La persona que por ejemplo, vino y me arregló el aire acondicionado, ¿sí? También me puede haber cobrado por el aire acondicionado y me puede haber hecho un documento comercial, que en este caso sería la factura. Entonces, en el detalle me va a decir, detalle por colocación de aire acondicionado y el total, ¿sí? En el detalle me va a indicar qué es lo que yo realicé, qué es lo que compré o lo que vendí. ¿Sí? Compré, por ejemplo, un viaje a las cataratas, y eso también se puede indicar como un servicio en el documento comercial. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a comprar algún viaje, seguramente ustedes le hicieron un papelito, que es la factura del dinero que entregamos, ¿sí? Y el servicio que ellos nos prestaron. Y en la última parte, la parte de abajo, delimitación de la responsabilidad, ¿sí? En esa parte se va a indicar los datos de la imprenta, en el caso de que sea un documento impreso, ¿sí? Quién imprimió sus documentos, o hace tal horario, el lugar y la fecha de entrega, las observaciones, el tipo de comprobante, por ejemplo, si fuera original o duplicado, que después lo vamos a ver, ¿sí? Y yo les voy a mostrar acá un ejemplo. Este, por ejemplo, es de una empresa que yo saqué de un libro, ¿sí? Esta empresa se llama Next y se dedica a vender insumos de computadora. Entonces, en la primera parte, ¿sí? Este primer corchete que tenemos acá, va a ser el encabezado, ¿sí? Es decir, vamos a tener los datos del vendedor, en este caso Next, ven que dice la dirección de correo electrónico, nos dice la dirección de dónde está ubicado, el número de teléfono, me indica la fecha en que realicé esa factura, el número de quit y quill, que después vamos a ver la diferencia, un código de barra, ¿sí? ¿Qué día inició sus actividades? Es decir, qué momento inició sus actividades esa persona, ¿sí? Todo eso me lo va a indicar en la primera parte del documento comercial. Y debajo, ¿sí? También en el encabezado, me va a indicar a quién le vendió. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si esta empresa Next le hubiese vendido al señor Luna, va a aparecer señores, Facundo Luna, ¿sí? Domicilio, donde vive Facundo, en qué localidad Berazategui, ¿sí? Y después va a decir IVA, que después lo vamos a ver, y número de quit, ¿sí? Entonces, no solamente aparecen los datos del comprador, sino también los datos del vendedor, quién le vendió a Facundo y a quién le compró Facundo, obviamente, ¿sí? Va a aparecer en el encabezado. En el del medio, que es el detalle, ¿sí? De la operación, vamos a tener cantidad. Vamos a suponer que Facundo se compró una notebook. Entonces acá va a decir cantidad 1, detalle, notebook, Acer, modelo
2020, precio unitario 40.000 pesos, precio total 40.000 pesos, ¿sí? Pero puede ser que Facundo, en vez de comprar una notebook, compró 2. Entonces acá va a decir cantidad 2, detalle 2, notebook Acer 2020, ¿sí? Precio unitario 40.000. Y en el precio total, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuánto sale cada una de esas computadoras? Es decir, 40.000 por 2, o sea que el precio total acá sería 80. ¿Se entiende? Pues estoy multiplicando lo que sale cada computadora por el precio total. Ese va a estar en el detalle, me va a indicar la cantidad que compré, qué modelo fue, las características del producto, ¿sí? Cuánto vale cada producto, ¿sí? en ese detalle. ¿Sí? Y en el último, que es la delimitación de la responsabilidad, vamos a tener las condiciones de venta, por ejemplo, si lo compró en contado, si lo compró con tarjeta de crédito, si lo compró en efectivo, si le hicieron un descuento, si todo lo va a anotar ahí. ¿Quién le vendió? ¿En dónde se va a entregar ese producto? ¿Sí? Y alguna observación que tenga que hacer. Por ejemplo, el producto se tiene que entregar de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. ¿Sí? Y abajo me va a indicar después con cuál se quedaría Facundo, ¿sí? Con cuál se quedaría de esos documentos el vendedor. ¿Sí? Me va a decir original, duplicado, triplicado, que eso lo vamos a ver después. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Creo que no. ¿No? No. Facundo está contento ahí que se compró una notebook, una heladera, no sabe. Dos. Las dos notebooks se compró. Bueno. Circuito de las operaciones comerciales. ¿Sí? El primer documento que va a aparecer cuando realicemos todas estas operaciones comerciales, nosotros tenemos que pensar que estamos pensando como una empresa. ¿Sí? No quiere decir que cada vez que yo vaya a comprar tenga que pasar por todos estos documentos. Por ahí paso por un documento. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar en el funcionamiento de una empresa. El primer documento que se va a tener que realizar se va a llamar orden de compra o nota de pedido. ¿Sí? Ese va a ser el primer documento que nosotros vamos a ver. En esa orden de compra o nota de pedido, ¿sí? Va a ser el documento que va a enviar el comprador, ¿sí? Al vendedor solicitándole mercaderías e indicando la cantidad, el detalle o el modelo. Vamos a suponer, ¿sí? Que Kevin se puso un kiosco, ¿sí? Entonces Kevin dice, bueno, yo voy a vender en mi kiosco, no me voy a dedicar a producir chocolates, ¿sí? Los voy a vender los chocolates. Entonces Kevin va a necesitar mercaderías para vender en su kiosco. ¿Y a quién le va a hacer el pedido? A su proveedor. ¿Quién le va a vender chocolates? Otro le va a vender alfajores, otro le va a vender gaseosos, otro le va a vender papas fritas, y él va a hacer su pedido, ¿sí? Ese pedido lo va a hacer mediante lo que se llama orden de compra o nota de pedido. Kevin, que va a ser el comprador, le va a hacer la orden de compra a, vamos a suponer, vamos a ver acá quién tengo, otro ejemplo, le va a decir a Joaquín, ¿sí? Que Joaquín va a ser el vendedor, todo lo que él quiere comprar para su kiosco, ¿sí? Entonces, Kevin le va a mandar a Joaquín la orden de compra, indicándole todo lo que él quiere comprar, qué modelo quiere comprar de alfajor, ¿sí? Cuánta cantidad, si es relleno con dulce de leche, si es relleno con fruta, lo va a indicar todo en esa orden de compra. Entonces, Kevin le va a comprar a Joaquín, que va a ser el vendedor. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Buenísimo. Bien. Un cachito que... Uy, me salió esto. Espera un segundo. Ahí. Bien, y acá les puse un dibujito, ¿sí? En donde quien envía la orden de compra va a ser el comprador al vendedor. La va a hacer el comprador, ¿sí? Y la va a enviar al vendedor. Ahí tenemos un dibujito representativo. ¿Cuáles van a ser las formas de emisión? ¿Sí? Vamos a tener dos formas de emisión. Vieron que a veces ustedes van, y les doy el ejemplo mientras voy a buscar a uno en Google acá, para mostrarles, van a comprar en algún lugar y le dan una factura y
tienen como un talonario, y el talonario tiene un papel que le dan uno blanco, se lo dan ustedes, y se quedan con uno de color, el vendedor amarillo, celeste, que le pone el papel carbónico abajo, ¿sí? Quiere decir que ese documento va a tener dos formas de emisión. El original, ¿sí? Que va a ser el papelito blanco, pero en que estoy buscando... ¿Se dejó de compartir la pantalla ahí? ¿O siguen viendo el PDF? No, se sigue viendo. Ah, bueno. Esperen que voy a buscarles un ejemplo. Ahí volvió Kevin. Bien. Esperen que le voy a ver si les encuentro un ejemplo. Para que ustedes me comprendan qué es lo que quiero decir. Acá está. Esperen que le voy a dejar de compartir y les voy a mostrar el de una factura, por ejemplo, ¿sí? Mientras me carga ahí internet. Una que encontré ahí en Mercado Libre. A ver, esperen que le voy a compartir. Por ejemplo, esto, ¿sí? Fíjense que este talonario va a tener, una que encontré ahí de ejemplo, ¿no? Uno blanco y después de color, ¿sí? Que puedes elegir si quieres color amarillo, celeste, rosa o verde. El blanco, ¿sí? Va a representar el original. Y el amarillo, celeste, rosa o verde va a representar el duplicado. Entonces, el original se lo va a quedar el vendedor. En este caso, Kevin, que recién parece que se fue porque había ido a hacer el pedido, preparar el pedido, ¿sí? Kevin se va a quedar con el blanco, el original. Y el duplicado, ¿sí? Kevin era el comprador, ya me perdí. Joaquín se va a quedar con el blanco, ¿sí? Que va a ser el vendedor, y Kevin se va a quedar con el de color amarillo, por ejemplo, que va a ser el comprador. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Parece el de la ferretería. Parece el de la ferretería, sí, puede ser, también. Entonces, Kevin, que va a ser el comprador, ¿sí? Se va a quedar con el de color, el duplicado, y Joaquín, que va a ser el vendedor, se va a quedar con el original, ¿sí? Que va a ser el de color blanco. Esa va a ser nuestra orden de compra. Esperen que les voy a mostrar. Acá también les puse otro ejemplo con un gráfico, donde tenemos al comprador y al vendedor, ¿sí? El comprador va a hacer la orden de compra y se va a quedar con el duplicado, mientras que el vendedor va a recibir esa orden de compra o nota de pedido y se va a quedar con el original. ¿Sí? Ahí les puse un dibujito en donde me indica quién se va a quedar con el original y quién se va a quedar con el duplicado. Obviamente que a cada uno le va a servir para algo distinto. En el caso del vendedor y del comprador. En el caso del comprador, ¿sí? Que va a ser Kevin, le va a servir como constancia de las mercaderías que solicitó, ¿sí? Cuánta cantidad de alfajores él pidió, cuánta cantidad de chocolates, cuánta cantidad de papas fritas, le va a quedar una constancia, obviamente, porque él se va a quedar con una parte de ese documento en donde se indica qué es lo que él pidió, ¿sí? Y en el caso del vendedor, va a servir, que en el caso del vendedor va a ser Joaquín, va a servir para preparar el pedido. Joaquín va a ir a sus almacenes a ver si puede contar con todos estos documentos, ¿sí? Y dar curso, ¿sí? Luego a la factura, que la va a hacer después. Entonces, el comprador le va a quedar como constancia de las mercaderías que le pidió al vendedor, y al vendedor le va a servir para preparar el pedido que le hizo el comprador. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. ¿Y los otros duplicados para qué son? ¿Cómo? Para si hay más vendedores. Los otros duplicados. Porque había más. No, yo les puse que puede ser, el duplicado puede ser de cualquiera de esos colores, no hay que decir que el talonario va a venir de todos los colores, puede ser o color amarillo, o color rosa, o color verde, ¿sí? Es un solo duplicado. Ustedes cuando van a comprar el talonario le puede venir color amarillo, color rosa, color verde, no vienen todos los colores, puede venir
un solo color y el blanco, el rosa y el blanco y el amarillo, el blanco y el celeste, que ustedes elijan, uno solo de color. Uno va a ser para el comprador el color blanco, el de color, y el vendedor se va a quedar con el blanco, ¿sí? Bien, y más o menos es esta que les mostré recién en el otro ejemplo, la orden de compra, en donde vamos a tener los datos del vendedor, ¿sí? O del comprador, a quién se los vamos a vender, ¿sí? Y el detalle, qué es lo que compramos, cómo lo pagamos y demás, ¿sí? En el caso de que, acá en este caso, vamos a suponer que quien compra es Kevin, ¿sí? En donde dice next, acá deberían ir los datos de Kevin, que es quien obviamente realizó la orden de compra. Y debajo, donde dice señor, señores, ¿de quién irían los datos acá? Del comprador. Del comprador, del vendedor, ¿sí? ¿A quién le está pidiendo? Arriba, ¿quién está pidiendo? ¿Sí? El comprador, van a ir los datos del comprador arriba. Y debajo, ¿a quién le está pidiendo? ¿Sí? Le está pidiendo al señor Joaquín, por ejemplo. Señor, señores, Joaquín, ¿dónde vive Joaquín? Y demás, ¿sí? Si Kevin es el comprador, ¿sí? Acá arriba van a ir los datos de Kevin. Y debajo van a ir los datos del vendedor. ¿Por qué? Porque va a ser él quien hace esta orden de compra, ¿sí? La cantidad de frijoles que pidió de cada uno, cuánto salía cada uno, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, por favor. ¿No? Buenísimo, bien. Nos quedan 2 minutitos y medio, quizás se corte y nos volvemos a conectar, ¿sí? Que nos quedan unos minutitos todavía de clase, ¿sí? Bien, el segundo documento, pasamos primero por la orden de compra, en donde Kevin y Joaquín hicieron el pedido de lo que querían comprar, ¿sí? El segundo documento va a ser el remito, ¿sí? El remito va a ser el documento, pero en este caso, que va a confeccionar el vendedor y va a acompañar la entrega de mercaderías, ¿sí? Solicitadas por el comprador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que en este caso, Joaquín, ¿sí? Que va a ser el vendedor, le va a enviar las mercaderías a Kevin, ¿sí? Y él va a hacer un documento. Joaquín va a hacer un documento que se va a llamar remito, en donde se lo va a mandar a Kevin, ¿sí? Indicándole todas las mercaderías que le está mandando, ¿sí? Lo va a enviar en conjunto con las mercaderías. Acá tenemos el caso del remito. Pero fíjense que acá tenemos el comprador, ¿sí? Que era Kevin, el vendedor que era Joaquín, y en el medio hay alguien más, ¿sí? Este señor, ¿sí? Que va a estar en el medio, se va a llamar transportista, porque quizás las mercaderías no las va a venir a traer Joaquín, no se las va a llevar hasta la puerta de la casa a Kevin, ¿sí? Sino que se las va a enviar por medio de un transporte, ¿sí? Por medio de un señor transportista, ¿sí? Entonces, ¿se escucha bien ahí? Sí, ahora sí. Ahora se sí, se había Ah, Sí, bueno, se había cortado, no puede, dice su conexión es inestable. Bien. Entonces, acá va a intervenir otra persona que va a ser el vendedor, el transportista. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a repasar. El comprador, sí, que era Kevin, le envió la orden de compra al vendedor, que era Joaquín. Joaquín preparó el pedido y le envía a Kevin las mercaderías, ¿sí? Por medio del transporte. Acompañadas, obviamente, de esas mercaderías del remito, en donde indica qué es lo que